Bueno, pues estamos a punto de ver un episodio dentro de la historia en la política en México bastante interesante. El momento donde un presidente o expresidente, más bien dicho, de México pudiera ser llamado a declarar en un juicio internacional. Esto lo decimos porque está sostenido por las declaraciones, por las investigaciones, por las evidencias de la periodista Anabel Hernández. Nos referimos al comandante Borolas, Felipe Calderón, quien, ni tardo ni perezoso, está tuiteando como loco que él no sabía absolutamente nada de estos dichos sobre Genaro García Luna acerca de su relación directa con el crimen organizado. Y hoy le vamos a callar el hocico a este estúpido porque no nos va a ver la cara. No nos va a ver la cara porque sabemos que está mintiendo flagrantemente. Así que el día de hoy, el pez gordo García Luna va a entregar a Borolas en Estados Unidos a cambio de reducir su sentencia. Y para entender un poco más de esto, vámonos directo a la pantalla de Pinolillo. El secreto Rarámuri que da vida, ponle pilas a tu vida. Este tweet que estamos viendo de Calderón es uno de tantas pifias que está publicando de forma oficial, donde quiere distraer la atención de lo que verdaderamente es importante, sus vínculos con Genaro García Luna. Y está tratando de hacerlo aprovechándose de la crisis del COVID que se vive actualmente en México. Es decir, su nivel de nefastez es aún mayor. Como vemos en su cuenta de Twitter, dice, muy importante observación de Lorena Becerra, si de por sí ya éramos uno de los países del mundo con un menor número de pruebas, ¿por qué en plena fase 3 y a días de lo que nos dicen será el pico de la pandemia, la Secretaría de Salud reduce notablemente las pruebas contra el COVID? Este dilema de las pruebas ya lo ha dejado muy claro el doctor Hugo López Gatell durante sus conferencias. Incluso parece ser que es una alternativa a las opciones que está brindando la Organización Mundial de la Salud. Pero aún así, incluso ha habido testimonios, Toño, donde se está felicitando a México a nivel internacional por el manejo de la crisis del COVID, muy diferente de lo que el comandante Borolas está diciendo, para distraer de lo que es verdaderamente importante, distraer la atención del próximo juicio que podría enfrentar en los Estados Unidos por estar coludido con Genaro García Luna. Así es, Chamuco, esto es una distracción y además yo traigo la teoría de que ya el Twitter no lo maneja Felipe Calderón porque ante tantas pifias un día va a salir, va a decir que se lo hackearon porque es una tras otra, que no tarda en decir que no lo traía y se le olvidó reportarlo y no se había dado cuenta. Es un maldito estúpido, es un maldito mequetrefe y en este espacio estamos para desmentirlo porque no se vale esto que está declarando y esto que está haciendo tratando de distraer la atención pública. Pero bueno, el centro de todo esto, como vemos en la pantalla de Pinolillo, es la investigación del libro de Anabel Hernández. Yo les pido a los que nos ven en este espacio que se den la oportunidad de leer el libro de Anabel Hernández. Creo que es muy importante si queremos estar enterados de verdaderamente quiénes manejan los intereses en este país, desprendido de décadas de corrupción en colusión con el gobierno, entre el gobierno y la delincuencia organizada. Como dice este encabezado, García Luna puede dar información de un pez más gordo que él, declara Anabel Hernández. El vínculo entre García Luna y el presidente Borolas es indisoluble. Borolas no puede más que el intento de desvincularse porque el vínculo es total, aseveró la periodista. El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, es un blanco muy importante sin duda para la justicia norteamericana, porque no es el objetivo central ya que tiene una puerta abierta para una negociación. El que pueda dar información de un pez más gordo que él. Y esto solo puede ser un funcionario mexicano o americano, indicó la periodista Anabel Hernández, que ha documentado los vínculos del exfuncionario con la agrupación de Sinaloa. También detalló que desde hace varios años se comenzaron a obtener pruebas contundentes y empezó el proceso formal por el que ahora García Luna está tras las rejas. Pruebas que se han acumulado durante mucho tiempo y tendrán que ventilarse allá, más allá de la corte en Nueva York, refirió. En cuanto a si el comandante Borola sabía o no de sus vínculos con el crimen organizado, Anabel sostuvo, el vínculo entre García Luna y el comandante Borolas es indisoluble.
Calderón no puede, por más que intente, desvincularse porque su vínculo es total. Creo que hay que tomar en cuenta estas palabras, estas declaraciones de Anabel Hernández, y ojo, le repito, tienen que leer el libro de El Traidor, escrito por Anabel Hernández, donde se documenta paso a paso cómo están los vínculos entre el crimen organizado en México y los gobiernos desde hace décadas. Entonces, si alguien está documentado de todo esto, es Anabel Hernández, y es por eso que hay que ponerle atención cuando dice Toño que existe un pez más grande que Genaro García Luna. Así es, dice, existe un pez más grande, pero pues también hay que ponerle nombre a ese pez, porque si nomás decimos eso, Chamuco, lo estamos dejando a la especulación, y en este caso estamos suponiendo que es Felipe Calderón, porque recuerda que entre peces siempre hay uno más grande, porque ¿quién te dice que no sea más allá, más lejecitos? ¿Qué tal que sea Salinas? O sea, no sabemos, Chamuco. Por eso tienen que leer el libro de Anabel Hernández. Ella relata, hay un personaje, Toño, hay un personaje, y desgraciadamente no lo podemos mencionar mucho en este espacio porque básicamente no queremos que nos maten. Pero hay un personaje mucho más arriba de la figura del señor Guzmán que ha estado manejando los intereses del crimen organizado en México durante mucho tiempo. Así que hay que poner atención porque no todo lo que brilla es oro. Así como también estamos viendo dentro de esta entrevista que le dio a Carmen Aristegui, también detalló que hace varios años se comenzaron a obtener pruebas contundentes y se empezó un proceso formal que ahora tiene García Luna tras las rejas. Refirió lo que dijo Roberta Jacobson a la entrevista con Jesús Esquivel en Proceso. Es claro y contundente, no deja lugar a dudas de que lo que dijo en torno al gobierno del comandante Borolas tenía la información para hacer algo en contra de García Luna y no hicieron nada. En cuanto a la invitación del presidente AMLO de que presente las pruebas que tiene ante el gobierno estadounidense que enjuicia a Genaro García Luna, Hernández señaló, es imposible que una periodista pueda tener más información que el gobierno de México y el gobierno norteamericano. ¿Y sabes qué, Toño? La neta, tiene razón. No le vamos a hacer aquí el caldo gordo al presidente en esta ocasión. Yo en lo personal no lo voy a hacer porque en efecto, Anabel Hernández ha documentado muchísimo durante años las pruebas. Y creo yo por lo menos en este espacio, que el presidente López Obrador debe de empezar a girar su mira. Está bien, ya nos pitorreamos en la prensa, ya nos pitorreamos en el Reforma, ya nos pitorreamos en Televisa, ya los tenemos en la lona, ya no pueden hacer absolutamente nada. Yo lo que creo, Toño, es que hay que empezar a atacar el verdadero problema de fondo en este país, que es los vínculos del crimen organizado en el más alto nivel del gobierno en México. Así es, Chamuco, pues es un buen punto de vista de tu parte, pero recuerda que el presidente no va a cometer el error que cometió el Borolas, que fue precisamente pegarle un garrotazo a lo tarugo, al avispero, cuando todavía en la parte de abajo, donde se surten estos grupos, no están las bases, Chamuco. Pero yo creo que ya en esto, ahora que estamos creyendo, creo que en este punto eso es lo que está haciendo el presidente, fortalecer las bases antes de pegarle el garrotazo, Chamuco, porque si lo hace, estarás de acuerdo que vamos a caer en lo mismo que pasó. De acuerdísimo, porque también se puede convertir esto en un lamentable episodio como lo que se vivió en Culiacán. ¿Te acuerdas que incluso fue uno de nuestros en vivos más socorridos, donde narramos el terror, Toño, el terror que se vivió en Culiacán, donde este grupo del crimen organizado se apropió de las calles de la ciudad, empezaron a hacer bloqueos e empezaron a intimidar a la población de esta bonita ciudad? Entonces, la única cosa que yo dejo en el tintero con todo esto, Toño, estoy de acuerdo, hay que atacar las bases. Pero el presidente López Obrador no va a poder atacar esto si no interviene de fondo en una institución que encabeza una de las personas que estuvo mayormente vinculada al sexenio de Vicente Fox, que es Alejandro Hertz Manero, que ya ha dado testimonio, que ha seguido protegiendo los intereses de Vicente Fox y ha querido aplacar las denuncias que ha habido en contra de él y de Marta Sagún. Y según las investigaciones de Anabel Hernández, obviamente el sexenio de Vicente Fox también estuvo manchado por el crimen organizado, al igual que el del comandante Borolas. Entonces la pregunta que tenemos, Toño, la pregunta que tenemos en este espacio es, ¿hasta dónde está dispuesto el presidente López Obrador de ir
a fondo, incluso a costa de sus personajes más cercanos en el gobierno, para atacar el problema de fondo y no que quede solo como una maquilladita. ¿Tú cómo la ves? Pues el presidente lo ha manifestado, no quiere ir tras los expresidentes porque hay una matemática quizás que utilizan de pronto para reírse, pero el presidente dice, si el pueblo lo pide y si el pueblo en una consulta es mayoría, se enjuiciará a los expresidentes. A ver, presidente, votamos 30 millones por usted. Pues claro. Somos mayoría. ¿A quién le tiene que preguntar si estamos votando por usted? Que fue para eso, no ocupas. ¿Qué acaso eso no es una consulta? Ahí es lo único que sí creo que agarra, sigue bateando a 300 el presidente, porque si somos 30 millones que votamos por el cambio, para que a estos personajes se les lleve, pues ¿qué está esperando, señor presidente? Y esto creo que ya empieza a ser un punto donde es de las cosas que no estamos de acuerdo con el presidente, que es que se les lleve a juicio. O sea, ya estuvo, porque, Chamuco, perdón, sí. pero ¿estás de acuerdo que ya es nefasto estarlos viéndolo en las redes sociales? No, ya, y con completa impunidad, y criticando al gobierno y criticando lo demás. El voto de confianza continúa para el presidente López Obrador. Sin embargo, estamos viendo que mucha gente cercana a él viene arrastrándose de administraciones manchadas, evidentemente, y con evidencias periodísticas, de gobiernos que estuvieron coludidos con el crimen organizado. Entonces, yo no necesito, Toño, una encuesta, yo no necesito una consulta, yo no necesito que se vayan a las urnas para hacer esto. Desmiénteme, Toño. ¿Qué no cada vez que hacemos un video donde señalamos a algún expresidente, donde señalamos alguna tropelía de Ricardo Salinas Pliego, donde hacemos algún señalamiento de Manuel Bartlett y demás, la gente no es la misma que nos dice en los comentarios, oigan, ya estuvo bueno que el presidente está aguantando tanta cosa, ¿por qué no los lleva a juicio? ¿A poco, después de eso, necesita el presidente más información, Toño? Efectivamente, siempre dicen la gente, ustedes, y díganlo en los comentarios, ¿ustedes creen que ya estuvo bueno? O sea, yo voté por el cambio y voté para llevar a juicio a los expresidentes. Y creo que la mayoría, si no es que los 30 millones que pedimos este cambio, uno de nuestros grandes sueños es ver tras las rejas a estos personajes. Ahora, yo lo voy a decir, Toño, y sé que esto va a costar que se desuscriban como 5,000 personas, pero ya me vale gorro, ya no me importa eso. Si el presidente López Obrador, o una de dos, o no presenta las pruebas, que sí tiene, presidente, usted las tiene, como bien dice Anabel Hernández, no es posible que ella tenga más información que usted. Si usted no presenta las pruebas, por lo menos de aquí al 2021, o si usted no se deslinda de Alejandro Hertz Manero, presidente, ya vamos a empezar a hablar en otro tono en este canal, ¿eh? O sea, si estamos con usted, por lo menos estoy hablando de mi persona, no sé, Toño, pero yo ya no voy a estar aquí aplaudiendo cosas de que, ay, sí, que la mafia del poder y nada. Señor presidente, creo que es tiempo de tomar medidas. El pueblo se lo está exigiendo. Ya estuvo bueno, presidente. Ya estuvo bueno. Ojo, como bien dice Toño, ya tiene el apoyo de más de 30 millones de mexicanos. Y como señalan las encuestas, tuvo un bajón, pero volvió a subir. Y obviamente se entiende que es por la crisis del COVID. Pero el poder se le dio, presidente, no para que usted esté consecuentando este tipo de cosas y de que no los va a tocar y que vamos a llevar la fiesta en paz. La gente quiere justicia y la gente quiere ver en la cárcel a la gente que le dio al traste este país, que va a tardar 1, 2 o 3 sexenios más en levantarse. Con el suyo no va a ser suficiente. Entonces, necesitamos que se ponga las pilas, presidente, que lleve a la justicia a estos personajes, porque no quisiéramos pensar que usted es parte de la mafia del poder.